los dos en el... ¿Cómo? Él está pasando la diapo. Perfecto, Bueno, continuemos. quedado acá, en las pruebas de diagnóstico no invasivas, que podían ser las pruebas de esfuerzo con cinta continua o bicicleta, o pruebas de estrés farmacológico con adenosina o dobutamina. ¿Qué es lo que nosotros, o sea, habíamos dicho que estas pruebas se hacen para evidenciar isquemia, evidenciar o no, isquemia miocárdica? Si aparece isquemia miocárdica con baja carga de trabajo, esto se asocia a un aumento significativo del riesgo de eventos perioperatorios cardíacos y a largo plazo también, ¿sí? Entonces, isquemia miocárdica con carga baja, riesgo altísimo. Ahora, si tenemos isquemia miocárdica, pero con cargas altas, se asocia con un muy pequeño aumento del riesgo, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Ya no falta tanto, pero básicamente esas 4 preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Primero, si es una cirugía de urgencia. Si quieren, a ver, para que... bueno, yo no puedo manejar desde acá las diapos, pero bueno, primero saber si es una cirugía de emergencia. Después, evaluar el riesgo de la cirugía, ¿sí? Con esa tabla que nos dividía las cirugías en riesgo bajo, intermedio o alto. Después, en saber si tiene una capacidad funcional mayor a 4 METs, cuando el riesgo de la cirugía era intermedio o era alto. Y por último, evaluar el riesgo de desarrollar eventos cardíacos en el perioperatorio. Eso como, digamos, primer paso para la evaluación anestésica del paciente cardiópata. Ahora, pasamos de diapo, Charlie. El paciente que viene con un historial de medicación, yo tomo esto a la mañana, tomo esto a la tarde, 0,5 de esto, 0,5 de lo otro. Bueno, ¿cuáles son los fármacos que debe suspender el día de la cirugía y cuáles son los que me sirve que continúe tomándolos? En el caso de los beta bloqueantes, si el paciente ya venía con tratamiento y tomándolos regularmente, se le pide que continúe en el día de la cirugía, ¿sí? Que continúe en el perioperatorio. No vamos a indicarle nosotros, aunque el paciente lo necesite, no vamos a indicárselo en la semana de la cirugía o en el perioperatorio, ¿sí? Solo le pedimos que los continúe si venía tomándolos. En el caso de las estatinas pasa exactamente lo mismo. Se continúan si ya venían tomándola. Ahora, ¿qué pasa con los IECA o ARA2? En realidad acá es discutido, hay instituciones que exigen que se continúe tomando y de hecho en esta institución se suele hacer eso, al paciente se le pide que si estaba tomando enalapril lo tome el día de la cirugía a la mañana con una tapita de agua, pero hay instituciones o bibliografía que respalda que no deben tomarse el día de la cirugía, sino que se deben suspender 24 horas antes. ¿Y por qué? Básicamente porque al estar tomando IECA o ARA2 se asume que el paciente va a tener abolidos los los mecanismos de reflejos, digamos, de esta hipotensión, ¿sí? Entonces, cuando uno los somete en el intraquirúrgico a fármacos que ya de por sí son hipotensores, este paciente puede no poder responder y regular eso y tener una hipotensión aún mayor o bien una hipotensión sostenida durante la cirugía. Entonces, hay lugares en donde piden que se suspendan 24 horas antes y hay otros en donde, bueno, les piden que lo sigan tomando es el día de la cirugía también. Con respecto a los bloqueantes cálcicos, pueden continuarse en el perioperatorio y los diuréticos generalmente se discontinúan y más aún si los pacientes presentan signos de hipovolemia. En cuanto a los fármacos antiplaquetarios, bueno, básicamente y a grandes rasgos se llega a la conclusión de que se suspenden 7 días antes,
aunque lo ideal es evaluar el riesgo-beneficio del paciente en sí, ¿sí? Esto que decíamos antes de individualizar su tratamiento. Lo que se hace principalmente es evaluar el riesgo de hemorragia y de trombosis perioperatorio de este paciente en particular. Y lo que sí, por supuesto, recomienda esta guía es la transfusión de plaquetas en pacientes con tratamiento antiagregante y hemorragia perioperatoria grande o potencialmente mortal, dice la guía, ¿sí? Ahora, si fue sometido a una angioplastia coronaria con colocación de stent coronarios, ¿sí? Si fueron metálicos, mínimo tenés que dejar pasar 4 semanas e idealmente 3 meses para someterse a una cirugía, ¿sí? Por riesgo de generar trombo. Y en el caso de stents farmacológicos, mínimo dejás pasar mínimo 6 meses e idealmente 1 año para someterse a una cirugía no cardíaca. En el caso de fármacos anticoagulantes, si el paciente venía tomando antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Evaluamos el RIN. Si el RIN es menor a 1,5, la cirugía es segura. Ahora, cuando el RIN es mayor a 1,5, se realiza una terapia puente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada hay que suspenderla 4 horas antes de la cirugía. Y en el caso de la heparina de bajo peso molecular, es la que más frecuentemente nosotros nos encontramos acá en el hospital, te fijas con qué dosis está tratado, ¿sí? Si es con dosis terapéuticas, lo suspendés, o se deben suspender, 24 horas antes de la cirugía. Y si está tratado, o sea, si está tomando dosis profilácticas, o recibiendo, mejor dicho, dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular, la suspendés 12 horas antes de la cirugía. Algo importante que no sé si lo puse o no en alguna diapo que viene después, es muy importante que este RIN que nosotros vamos a valorar sea de las últimas 24 horas. Si viene con un RIN de 72 horas atrás, no me sirve, ¿sí? Yo necesito tenerlo de las últimas 24 horas. En el caso de los nuevos anticoagulantes, como dabigatran, rivaroxaban, apixaban, estos anticoagulantes tienen una vida media mucho más corta, con lo cual se pueden suspender 12 horas antes de la cirugía. Pasamos de diapo. ¿Cuándo pedir cama en UTI? Lo que se recomienda es en cirugías de emergencia, en condiciones cardíacas activas, en cirugías de alto riesgo quirúrgico o pacientes con alto riesgo clínico y riesgo quirúrgico intermedio, ¿sí? En esos casos se recomienda que la cirugía se realice teniendo una cama reservada en una unidad cerrada. Hay algunos casos o algunos escenarios particulares en los que tenemos que, muy a grandes rasgos, tener presentes ciertas cosas, ¿sí? En el caso de la cardiopatía isquémica, bueno, me interesa saber cuándo fue el evento, qué medicación está tomando, saber si está anticoagulado o no. En cuanto a los estudios, como dijimos antes, el electrocardiograma me va a servir en este caso, y los biomarcadores dijimos que también, ¿sí? Que las troponinas cardíacas me podían hablar de cardiopatía isquémica, así que me van a servir en este caso. Obviamente me interesa saber si esa cardiopatía isquémica está tratada o no está tratada y si necesita ser revascularizado antes de la cirugía. Hay situaciones que sí o sí requieren revascularización y son básicamente dos. Cuando está afectado el tronco de la coronaria izquierda o cuando presenta una enfermedad de 3 vasos. En el caso pasamos la diapo. En el caso de la insuficiencia cardíaca crónica, me interesa saber si es sistólica o diastólica, también qué fármacos toma, si está compensada. Acá sí yo voy a necesitar tener un eco transtorácico previo y biomarcadores, como dijimos, el péptido natriurético, que me van a hablar de valor pronóstico, y siempre en estos casos buscar fibrilación auricular, ¿sí? Que es lo que me puede llegar a descompensar en el intraoperatorio al paciente.
Y también, como dijimos recién, ver si estaba medicado con IECA o ARA2 o diuréticos, para ver si se lo suspendo o no se lo suspendo. Lo que se recomienda en el caso de insuficiencia cardíaca es evaluar la función del ventrículo izquierdo con un ecocardio y o la determinación de estos péptidos natriuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca sospechada o establecida para cirugía no cardíaca de riesgo intermedio o alto, ¿sí? Salvo que el paciente ya venga con esta evaluación realizada recientemente. Si tiene insuficiencia cardíaca establecida, se recomienda optimizar el tratamiento médico, ¿sí? Y si tiene si tiene un diagnóstico nuevo de insuficiencia cardíaca, lo que se recomienda es aplazar la cirugía, si se puede, en lo posible, 3 meses, para estabilizarlo principalmente y, digamos, para que se instaure el tratamiento que se le está realizando para esa insuficiencia cardíaca. Y poder hacerle la cirugía una vez que ya esté estable. En cuanto, pasamos la diapo, a recomendaciones sobre hipertensión arterial, pacientes con diagnóstico reciente y nuevo de hipertensión arterial, se recomienda indagar e investigar si hay lesión de órgano diana y riesgo cardiovascular, por supuesto. Y por otro lado, evitar las grandes fluctuaciones de la presión arterial. Después, lo que dice es que el médico puede considerar aplazar o no la cirugía en el caso de hipertensión de grado 1 o 2, ¿sí? Eso va a criterio del profesional. Grado 3, cuando es una sistólica mayor a 180, se recomienda suspenderla si no es de urgencia, ¿no? Por supuesto. Pasamos a la diapo que viene. En el caso de las recomendaciones sobre valvulopatías, no voy a indagar porque es la clase que viene, ¿sí? Es la que va a dar Charlie la semana que viene. Lo que sí, como dijimos antes, que se recomienda la evaluación clínica y ecocardiográfica de todos los pacientes con valvulopatía sospechada o conocida, que estén programados para una cirugía de riesgo intermedio o alto. ¿Qué hacemos en pacientes con arritmias? Bueno, como dijimos antes, tenemos que estar atentos a si están o no están anticoagulados y evaluar el RIN de las últimas 24 horas. Si tiene una FA de alta respuesta, con más de 100 latidos por minuto, lo que se recomienda es controlar la frecuencia antes de realizar la cirugía electiva. Y en el caso de pacientes que vienen con marcapasos, que es re frecuente para nosotros en la práctica diaria, tiene que estar chequeado este dispositivo y tiene que ser reprogramado en su modo asincrónico, ¿sí? El imán solo se recomienda para emergencias, ¿sí? No está recomendado el imán de rutina. Y después, la injuria miocárdica post cirugía no cardíaca es la injuria miocárdica que ocurre dentro de los 30 días posteriores a una cirugía. Hay que saber que la mayoría son asintomáticos y que uno tiene que buscarlos. El 8% de los pacientes desarrollan isquemia miocárdica y los busco con los biomarcadores que hablamos antes, ¿sí? Troponina en el preoperatorio y 24 a 72 horas después en pacientes con alto riesgo clínico quirúrgico. En esos estaría justificado pedir estos biomarcadores. Y por último, ahora sí, el manejo intraoperatorio de la anestesia, esto ya para terminar. Tenemos que tener en cuenta que las técnicas anestésicas reducen el tono simpático. Esto va a producir una disminución del retorno venoso, vasodilatación y finalmente una disminución de la presión arterial. Nosotros debemos garantizar el mantenimiento adecuado del flujo sanguíneo a los órganos y la presión de perfusión. Como dato importante, tener en cuenta que los descensos mayores al 20% de la TAM o una TAM menor a 60 milímetros de mercurio por más de 30 minutos están asociados con riesgo de complicaciones postoperatorias como IAM, ictus o muerte. Esto no es algo que no hayamos visto, ¿sí? Una TAM menor a 60 a veces uno, digamos, puede verlo dentro de quirófano.
y no nos damos cuenta del riesgo de las complicaciones posoperatorias que pueden llegar a tener. Y por otro lado, que el aumento de la duración de la anestesia profunda, ¿sí? Menos de 30 minutos con valores del índice de la escala biespectral menor, perdón, acá es más de 30 minutos, de la escala biespectral menor a 45 se asoció también aumento de las complicaciones postoperatorias. Por eso quizás es importante en cirugías que nosotros sabemos que, que van a durar varias horas, usar el BIS que lo tenemos, digamos, que podemos hacerlo, utilizarlo. Y acá por último, pacientes con riesgo cardíaco y quirúrgico alto, se debe considerar el tratamiento con objetivos predeterminados y eso está orientado a la fluidoterapia guiada por objetivos. Se puede considerar la determinación de péptidos natriuréticos y troponinas en pacientes de alto riesgo. Anestesia neuroaxial, bueno, saber que reduce el riesgo de mortalidad posoperatoria con respecto a la anestesia general y podemos llegar a tenerla en cuenta. Es aconsejable evitar los largos periodos acumulados, más de 30 minutos de hipotensión arterial. Y por último, evitar el empleo de antiinflamatorios no esteroides como analgésicos de primera línea en pacientes con cardiopatía isquémica o ictus. Listo. Yo sé que hay cosas de las que dijimos que quizás en la práctica diaria no se cumplen. Más que nada los estudios, eso quizás, no sé, dejo que cuenten su experiencia los médicos que tengan más experiencia que nosotros. Muchas de estas cosas no se cumplen en la práctica diaria. Yo cuando leía la guía, la verdad es que había esto de que pacientes de cirugías de bajo riesgo no se les pide nada y pueden ir a quirófano así como si nada, nunca lo vi. O sea, siempre mínimo un electro, un laboratorio. Bueno, acá no habló de laboratorio, pero un electro, y a veces algo más se les suele pedir, casi de rutina. Pero bueno, no es lo recomendado. Sí, muy buena, Buenas, Anita. Anita. Gracias. Yo tengo una duda que me generó y me genera cuando por ahí hacemos algún preanestésico respecto a la medicación o a la suspensión de un paciente hipertenso versus un paciente con insuficiencia cardíaca que, por ejemplo, toma una medicación combinada de diurético y beta bloqueante, si se justifica suspenderlo un día antes o no, porque la realidad es, como vos dijiste, los diuréticos, suspender un día antes, los beta bloqueantes no. Entonces, cuando tomo una medicación que es combinada para su patología de base, y son dos pacientes diferentes, obviamente, un paciente con insuficiencia cardíaca y un paciente hipertenso crónico, ahí no sé qué hacer, si suspenderlo un día antes o no esa medicación de base, si me repercute o no en la cirugía. Lo que la guía dice es que en realidad